Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos a QU de nuevo hoy. Como siempre espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso. Y si no lo es tu DN, espero que este vídeo les levante un poquito el U con diéresis ánimo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les encanta, y que a mí me apasiona especialmente, Anderu Parrafoel. Pero no solo hablaremos de su talento, su belleza o su impresionante carrera. Hoy vamos a explorar una declaración superíndice 3N que ha sacudido las redes y que ha hecho que los fans enloquezcan. Anderu Parrafoel revela, Kerem, miu copyright, roe para siempre. Lo escucharon bien. Vamos a desmenuzar esta frase, analizar qué copyright podrá significar y por supuesto de especular un poquito. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido que estoy creando, si disfrutan de estos chismes y han un lisi sobre el mundo del espectáculo, y si quieren seguir al tanto de las últimas novedades, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón superíndice 3 en rojo que es tu, AQ abajo. Y también copyright N activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Me ayudaron muchísimo a seguir creciendo y trayu copyright doles ese contenido que les guste. Muchas gracias. Ahora entremos de lleno en el tema. Anderu Parrafoel revela, Kerem miu copyright roe para siempre. Wow, ¿verdad? Es una frase muy poderosa, muy contundente y sin duda muy significativa. Para entender el peso de estas palabras, primero tenemos que recordar la historia entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Para quienes no lo sepan, Ande y Kerem fueron protagonistas de la exitosísima serie turca Senu con diéresis al Cam. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, y gran parte de su U con diéresis copyright cito se debió superíndice 3 a la química innegable entre Ande y Kerem. Su interpretación superíndice 3N de Eda Yildiz y Serkan Bolat fue absolutamente magnífica, y traspasó superíndice 3 la pantalla. Tanto fue así que después copyright S de un tiempo, la relación superíndice 3N de ficción superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en realidad. Ande y Kerem empezaron una relación superíndice 3N amorosa que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Eran la pareja perfecta, la pareja ideal, la pareja que todos querían tener. Sus apariciones públicas eran siempre un derroche de amor y complicidad. Se les veo genuinamente felices y enamorados. Compartúan fotos y vídeos en sus redes sociales que acuan que todos suspirus ramos. Incluso se fueron de vacaciones juntos, recorriendo destinos paradisuacos y demostrando que su amor era real y su superíndice 3 lido. Pero como suele suceder, las cosas no siempre son lo que parecen. Desafortunadamente la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para todos los fans que habían apostado por su amor. Se desconocen las razones exactas de su separación superíndice 3N, pero se especuló superíndice 3 mucho sobre posibles diferencias irreconciliables, agendas laborales complicadas y presiones mediáticas. La ruptura fue sin duda uno de los momentos comentados en la farándula turca e internacional. Los fans, acostumbrados a verlos radiantes en alfombras rojas y derrochando miel en sus redes sociales, no podían creer que el cuento de hadas hubiera llegado a su fin. Desde entonces, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Ande ha continuado cosechando U con diéresis copyright hitos en su carrera como actriz, participando en nuevas series y proyectos. También copyright N se ha convertido en un icono de la moda, colaborando con importantes marcas y desfilando en prestigiosas pasarelas. La vemos constantemente en portadas de revistas, luciendo impecable y demostrando su versatilidad como artista. Su belleza y talento la han catapultado a la fama mundial, convirtió copyright Dola en una de las actrices turcas solicitadas. Por su parte, Kerem también copyright N ha seguido trabajando arduamente, participando en proyectos internacionales y consolidando su posición superíndice 3N como uno de los actores turcos reconocidos a nivel mundial. Lo hemos visto explorar diferentes copyright neros y personajes, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles y desafíos. Su carisma y talento lo han convertido en un favorito del público, y su carrera sigue en ascenso. Ahora bien, volvamos a la declaración superíndice 3N que nos ocupa. Anderu Parrafoel revela, Kerem, miu copyright roe para siempre.
¿Qué copyright significa esto? Por qué copyright ande a una declaración superíndice 3n tan contundente después copyright, ese de tanto tiempo? Hay varias posibilidades que podríamos considerar. En primer lugar, podría ser una simple muestra de agradecimiento y reconocimiento. Quizá hubiese querem la ayudu superíndice 3 en algún momento difícil de su vida, o la apoyo superíndice 3 en un proyecto importante. Tal vez durante su relación superíndice 3n, querem fue un gran apoyo emocional para Ande, y ella simplemente estuvo reconociendo ese papel fundamental en su vida. En este sentido, la palabra o copyright roe no necesariamente tendrá una connotación superíndice 3n romántica, sino mu ese bien de admiración superíndice 3n y gratitud. Podríamos imaginar que en los momentos de mayor presión superíndice 3n medio tica o de incertidumbre profesional, querem fue esa figura que la mantuvo centrada y la ayudó superíndice 3 a tomar decisiones importantes. Es posible que su apoyo haya sido crucial para que Ande se convirtiera en la estrella que es hoy. En segundo lugar, podría ser una forma de cerrar un capítulo en su vida. Tal vez Ande siente que necesita expresar sus sentimientos hacia Querem de una manera clara y definitiva, para poder seguir adelante sin remordimientos ni arrepentimientos. Al llamarlo Miu Copyright Roe para siempre, podrá estar reconociendo el impacto que Querem tuvo en su vida, pero también Copyright en estableciendo que su relación superíndice 3n pertenece al pasado y que ya no hay posibilidades de reconciliación superíndice 3n. Esta interpretación superíndice 3n sugiere que Ande ha procesado su relación superíndice 3n con Querem y que ha llegado a un punto de aceptación superíndice 3n y madurez. Podrá ser que al hacer esta declaración superíndice 3n pública, tu copyright liberándose de cualquier sentimiento de culpa o arrepentimiento que pudiera haber tenido, y que tu copyright lista para seguir adelante con su vida amorosa. En tercer lugar, y aquí es donde la especulación superíndice 3n se pone muy interesante, podrá ser una forma sutil de abrir la puerta a una posible reconciliación superíndice 3n. Su copyright que muchos fans de Ande y Querem sueu más menos han con que vuelvan a estar juntos, y esta declaración superíndice 3n podrá ser una seu más menos al de que aún hay sentimientos entre ellos. Quizá vese Ande aún siente algo por Querem, y estuve expresando su admiración superíndice 3n y respeto por u con diéresis copyright, L con la esperanza de que u con diéresis copyright, L responda de alguna manera. Esta es la teoría que Moon se ilusiona a los fans, la que alimenta la esperanza de que el amor verdadero siempre encuentra una forma de regresar. La idea de que Ande tu copyright enviando un mensaje codificado a Querem, esperando que él capte la indirecta y se anime a dar el primer paso, es simplemente irresistible para muchos. Claro, esta es solo una especulación superíndice 3n. No tenemos ninguna prueba concreta de que Ande y Querem vayan a volver a estar juntos. Pero como fans, siempre tenemos la esperanza de que el amor triunfe al final. Y que copyright n sabe, quizá esta declaración superíndice 3n sea el primer paso hacia una nueva oportunidad para su relación superíndice 3n. Quizá después copyright s de un tiempo separados, ambos hayan madurado y hayan aprendido de sus errores, y tu copyright n listos para darle una nueva oportunidad a su amor. Por supuesto, también copyright n es importante considerar el contexto en el que se hizo esta declaración superíndice 3n. ¿Fue durante una entrevista? ¿En una publicación superíndice 3n en redes sociales? ¿En una conversación superíndice 3n privada que fue filtrada a la prensa? La forma en que se hizo la declaración superíndice 3n puede influir en su interpretación superíndice 3n. Si fue durante una entrevista, podrá ser que Ande simplemente estaba respondiendo a una pregunta específica sobre Querem, y que sus palabras fueron sacadas de contexto. Si fue en una publicación superíndice 3n en redes sociales, podrá ser que Ande quiera enviar un mensaje directo a Querem, o simplemente expresar sus sentimientos de manera pública. Si por el contrario la declaración superíndice 3n fue filtrada a la prensa, podrá ser que alguien cercano a Ande o Querem tu copyright interesado en generar controversia y revivir la historia de amor entre ellos. Además es crucial analizar el lenguaje corporal y el tono de voz de Ande al hacer la declaración superíndice 3n, si es que existe algún vídeo o audio disponible. Sus gestos, su mirada y la forma en que pronuncia las palabras pueden revelar mucho sobre sus verdaderos sentimientos hacia Querem. Un ligero rubor en sus mejillas, una sonrisa túmida o una mirada nostálgica podrán ser indicios de que aún hay algo muy que simple amistad entre ellos.
En cualquier caso, lo cierto es que la declaración superíndice 3N de Ande ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Ande y Kerem han inundado las plataformas con comentarios, análisis y especulaciones sobre el significado de sus palabras. Muchos estuvieron emocionados y esperanzados con la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N, mientras que otros son muy cautelosos y prefieren no hacerse ilusiones. Hemos visto hashtags como @Ande y Kerem de nuevo, @Kerem mi héroe por siempre y @Sencalcapimi forever trending topics en Twitter y otras redes sociales. Los fans han creado montajes de fotos y vídeos de Ande y Kerem juntos, recordando los mejores momentos de su relación superíndice 3N y expresando su deseo de que vuelvan a estar juntos. Lo que es seguro es que Ande y Kerem siguen siendo dos de las figuras muy queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su talento, su carisma y su química en pantalla los han convertido en iconos para millones de fans en todo el mundo. Y aunque su relación superíndice 3N amorosa haya llegado a su fin, siempre quedará el recuerdo de su amor y la esperanza de que, alguna dúa, vuelvan a estar juntos. Su historia de amor ha inspirado a muchos, y su ruptura ha dejado un vacío en el corazón superíndice 3N de sus fans. La posibilidad de que vuelvan a estar juntos es un sueño más menos o que muchos aún albergan, y la declaración superíndice 3N de Ande ha reavivado esa esperanza. Ahora bien, quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Qué copyright interpretación superíndice 3N le dan a la declaración superíndice 3N de Ande? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación superíndice 3N entre ella y Kerem? ¿O creen que simplemente estu expresando su agradecimiento y admiración superíndice 3N por u con diéresis copyright L? Du copyright gemme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones. ¿Creen que Kerem responderú a la declaración superíndice 3N de Ande? ¿Creen que este es el inicio de una nueva etapa en su relación superíndice 3N? ¿O creen que simplemente se trata de un gesto aislado que no tendrá mayores consecuencias? Además, me gustaría saber si ustedes han vivido una situación superíndice 3N similar en sus vidas. ¿Han tenido una relación superíndice 3N amorosa que terminó superíndice 3, pero que aún recuerdan con cariño más menos o? ¿Han sentido que alguien fue su copyright roe en algún momento de sus vidas? Compartan sus experiencias conmigo, me encanta leer sus historias. En resumen, el vídeo de hoy ha explorado la impactante declaración superíndice 3N de Ande Eru párrafo el sobre Kerem Bursino, analizamos las posibles interpretaciones de sus palabras, desde el agradecimiento hasta la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Recordamos la historia de amor entre Ande y Kerem, su con diéresis copyright cito en senu con diéresis al cap, y la tristeza de su ruptura. Finalmente invitamos a la reflexión superíndice 3N y al debate sobre el futuro de esta IQ superíndice 3 nica pareja. Hemos explorado todas las aristas posibles de esta noticia, desde las especulaciones románticas hasta el análisis del contexto mediático. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Si les gustó superíndice 3, por favor, du copyright genme un like y compártanlo con sus amigos y familiares. Y no olviden suscribirse al canal para seguir recibiendo de ese contenido como este. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste. Y por supuesto, du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem deberán volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Du copyright genme sus opiniones, me encanta leerlos. No se olviden de compartir sus teorías, sus esperanzas y sus sueños más menos o sobre el futuro de Ande y Kerem. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la vida es corta y que hay que disfrutar cada momento. No se tomen las cosas demasiado en serio, rúanse, amen y sean felices. Y sobre todo, no dejen de creer en el amor. Q copyright en sabe, quizú es el amor de Ande y Kerem tenga una segunda oportunidad. El amor es un sentimiento poderoso y misterioso, que puede sorprendernos en cualquier momento y lugar. Nunca pierdan la esperanza de encontrar el amor verdadero, y nunca dejen de luchar por él. Ahora me despido. Les mando un beso enorme y les deseo un día maravilloso. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Los quiero mucho. Hasta la superíndice 3 Sima.
Y recuerden, mantengan la esperanza viva, porque Q Copyright N sabe Q Copyright nos deparará el futuro a Ande y Kerem. Hasta pronto.